En Noticias Telemedellín, hablemos de... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como cada semana es un placer saludarlos en esta conversación amena, afable que tenemos de temas de interés, temas de opinión que todas las semanas surgen en Medellín, en el país y en el mundo. Hoy acompañado de Susana Lanchero. Susana, muy buenas noches. Andrés, buenas noches. Muy contenta de acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por acompañarnos. Como siempre, aquí en Hablemos de tenemos un tema de ciudad importante que ustedes deben conocer. Por eso, Andrés, vamos a conocer algunos hechos importantes relacionados con nuestro tema para hoy. Aprobado el proyecto de acuerdo número 12 con 16 votos a favor y 5 en contra. El Consejo de Medellín aprobó en segundo debate la venta de la participación del 50+1 de las acciones que EPM tiene en la empresa Tigo Une. Esta fusión se dio en 2014 y desde entonces ha dejado 2,3 billones de pesos en pérdidas. Pérdidas y capitalizaciones. Este ha sido el resumen de la participación de EPM y la Alcaldía de Medellín en la empresa Tigo Une. En 10 años, la empresa solo obtuvo ganancias en 2019 con solo 519 millones de pesos. En 2023 se tuvo que hacer una capitalización de 600.000 millones de pesos. Inversión en 4 pilares. El dinero que EPM recibirá si se venden las acciones en Tigo Une se invertirá en 4 proyectos: becas de formación, valorización de residuos sólidos, ciencia, tecnología e innovación y conectividad y acceso a Internet. Con esto se espera generar valor social y las inversiones las debe aprobar el Consejo. ¿Qué seguirá después de la aprobación de la venta? EPM deberá regirse a la Ley 226, que establece varios pasos, entre ellos ofrecer las acciones, trámites jurídicos y contratar una banca de valorización para determinar el costo actual de la acción. EPM no vendería las acciones en menos de 1.6 billones de pesos, pues estaría incurriendo en un detrimento patrimonial. Bienvenidos a Hablemos de la venta de acciones de Tigo Une. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Y como siempre les reiteramos, este es un espacio de participación, de diálogo con ustedes, por eso a través de nuestras plataformas virtuales, nuestras redes sociales, allí en la plataforma X y en Instagram, a partir del usuario @Telemedellín, puede conectarse con nosotros y participar de esta conversación. ¿Qué le parece, Susana, si antes de presentar a nuestro primer invitado, le preguntamos a la gente en la calle, porque salimos como cada semana justamente a hablar con las personas, con los ciudadanos, a ver qué tanto saben de lo que se estaba discutiendo en el Consejo de Medellín? Sí, señor Andrés, como siempre tenemos un espacio para los ciudadanos y es el abrebocas de nuestro programa. Por eso estuvimos con ustedes conversando y les preguntamos si tienen conocimiento de lo que estaba pasando en el Consejo sobre precisamente este proyecto de acuerdo para la venta de las acciones de EPM en Tigo Une. Esto nos respondieron. Sí, sé que en este momento se está debatiendo la venta definitiva pues de las acciones que el municipio tiene. En este momento no estoy muy enterada cómo va el debate, pero sí. Tengo conocimiento que nuevamente se está discutiendo en el Consejo la venta de la propiedad del municipio en Tigo Une. Sí, realmente me he enterado, no a profundidad, pero tengo una idea pues, de lo que está ocurriendo. No tengo mayor conocimiento. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Bien, esa es la opinión de las personas, pero es momento de presentar a nuestro primer invitado de la noche, uno de los ponentes de este proyecto de acuerdo número 12, aprobado en las últimas horas en el Consejo Distrital por mayoría. Estamos hablando del concejal Juan Carlos de la Cuesta, del movimiento político Creemos. Concejal, muy buenas noches, bienvenido, hablemos de... Andrés, muy buenas noches para ti, para Susana, para todos los televidentes. Gracias pues por la invitación y bueno, acá para que hablemos un rato de este tema tan bonito para la ciudad. Te voy a hacer la primera pregunta. ¿Por qué vender las acciones de empresas públicas de Medellín en Tigo Une? Yo creo que una de las motivaciones que llevaron a esto, primero la solicitud de la Junta Directiva de EPM, que le hace la solicitud a la Alcaldía del Medellín y el alcalde transfiere esta solicitud
al Consejo de Medellín, pero más que el tema de proceso o procedimiento como tal, es entender por qué se deben vender o por qué se debe considerar vender total o parcialmente las acciones de EPM en UNE. Y básicamente es por proteger el patrimonio de EPM, por proteger el patrimonio de los ciudadanos de Medellín y cuidar, pues, digamos, los activos que son estratégicos y no estratégicos del conglomerado EPM. Concejal, hablemos un poco pues, de este proceso largo en el Consejo de Medellín, cómo fue la ponencia del proyecto y ayer finalmente la aprobación. Susana, mira, eso pues lleva un tiempo de discusiones, lleva mucho tiempo, básicamente un mes más todo lo que conocíamos de periodos y años anteriores donde se hablaba pues de todo lo que tenía que ver con la posible autorización del Consejo de Medellín y fue todo un proceso de socialización. Yo tuve la fortuna de ser uno de los concejales ponentes, éramos 3, el profe Luis Guillermo, Janet Hurtado también, otra concejal y yo, éramos 3 y empezamos pues a hacer todo el análisis con los equipos de trabajo y obviamente con UNE y con Tigo, entendiendo lo que era el modelo de negocio de Tigo y lo que representaba en el presente y en el futuro para EPM como tal y para la ciudad de Medellín. Y ahí fue donde empezamos a hacer un análisis no solo desde el punto de vista técnico de la operación, sino también conocer todo lo que tenía que ver con la parte del negocio, de la competencia, de los riesgos del mercado, del negocio que se tenía y obviamente los estados financieros y las finanzas y los números de UNE que para nosotros también eran importantes. ¿Qué encontraron dentro de esa ponencia, concejal? Yo creo que pues primero encontrarnos algo que no era diferente a lo que ya se venía observando, que era una empresa desfinanciada, con grandes necesidades de capital, con renovaciones tecnológicas muy grandes y con unos ciclos de inversión muy cortas para tener toda la recuperación de la inversión y ya tendrías que estar otra vez invirtiendo. Hablemos, por ejemplo, de lo del espectro, 5G, hablando también de torres, de plataformas de transmisión, todo lo que tiene que ver pues, con todo el cableado estructurado que se requiere para esta operación. Entonces son unos costos muy altos de inversión como tal. Pero un tema importante es de que no está generando rentabilidad ni retorno a EPM y mucho menos pues, digamos, al municipio como tal. Entonces deja de ser un activo que genera valor a un activo que está destruyendo valor para EPM como tal y obviamente pues para el conglomerado. Entonces ahí es donde hay que entrar a analizar y se entró a analizar todo esto. Esa es la principal razón, concejal, por la cual deciden ustedes pues, hacer esta propuesta, precisamente por esa falta de rentabilidad para el municipio y pues esos riesgos que usted plantea dentro del negocio. Yo creo que hay muchas motivaciones por lo que la recomendación de nosotros era pues vender o autorizar pues digamos a EPM para que empezara. No estamos autorizando ya la venta, pues autorizamos de que se empiece a vender, pero no es que se esté realizando ya la venta, sino que ya EPM con su equipo de trabajo empieza a hacer la vía de diligencia, el proceso de venta cumpliendo la norma que tú mencionabas ahora, la 226. Pero para nosotros era importante identificar qué era todo lo que se necesitaba para tener el entendimiento de UNE como tal. Y se hablaba de que en el 2014, que fue la fusión con Millicom, ahí hubo primero una situación que si bien creo que entró dentro de la negociación como tal, es que EPM, a pesar de tener la mayoría, 50% más una acción, ¿cierto? No tenía el control de la compañía, vendió la prima de control. Eso es normal que se realice en las prácticas, pues digamos, comerciales, que uno tenga una participación menor y que compre la prima de control para poder gestionar y operar la compañía. Entonces, EPM no estaba gestionando la compañía como tal, era un socio, llamémoslo en términos generales como pasivo, porque respetaba todo lo que realizaba Millicom a nivel de socio controlante, llamémoslo así fuera minoritario, con una acción menos, fuera minoritario y podía realizar todo el tema del control, la gestión y todo lo que tenía que ver con la administración de la compañía. Entonces es un activo que no era controlado por EPM y a pesar de esto, pues en los últimos 10 años, como tú lo mencionaste ahora, solo un año generó utilidades y las pérdidas han sido grandes. En los últimos 3 años se presentó unas pérdidas casi, sumando los últimos 3 años, de 2.5 billones, 2.3 billones de pesos. Adicional a eso, con un patrimonio negativo y también con un déficit en caja, donde la razón corriente era menor a 1. Entonces ya estaba considerada en diciembre como una empresa que está cercana o ya cumple como con las características para entrar en liquidación o en ley de insolvencia. Entonces ya podía llegar directamente como a la quiebra y por eso se hizo esa capitalización de 300.000 millones. Fueron 600.000, pero 300.000 los aportó Millicom como socio
y EPM aportó los otros 300.000. Entonces eso ya le prende a uno las alarmas y le genera a uno, pues digamos, de esas situaciones donde dice uno, no nos está generando y antes nos estás quitando. Entonces son 300.000 millones de pesos que dejan entrar y que dejan de ser de flujo de EPM. También puede ser que pasen para transferencias del municipio y que se tengan que invertir en un negocio que no está siendo rentable y que se está haciendo sosteniéndolo en el tiempo y esperando pues que mejore en el corto plazo y mediano plazo. Concejal, yo le quiero hacer varias preguntas en secuencia. La primera de ellas, a raíz de muchos comentarios que se han generado después de la aprobación de este proyecto de acuerdo. Muchas personas han dicho que se va a privatizar lo que había en UNE. ¿Qué podemos decir de esto? Yo digo que, a ver, primero decir, y aquí hay que cuidar el patrimonio de EPM, que eso es lo importante, que es nuestra joya, ¿cierto? La joya de la corona y que la tenemos que cuidar dentro del municipio. Y EPM tiene en el momento 47 empresas subsidiarias y también, pues digamos, vinculadas. Entonces, miren que es un conglomerado que no solo son poquitas empresas, entre subordinadas y otras, pues, activos que se tienen, son 47. Y se tienen activos, esos 47 en filiales y subordinadas son donde se tiene la participación mayoritaria. Y hay otras 5 compañías que no se tienen la participación mayoritaria. Entonces estamos hablando casi de 52 compañías que tiene EPM. Y ese es el mercado de los negocios como tal, donde unos generan valor, otros no generan valor, así como se hacen en los grupos económicos. Y hay que tomar decisiones al respecto, porque no podemos dejar de que una compañía, ¿cierto?, que no esté generando valor, le esté quitando a otras o que esté permitiendo de que no le generen mayores ingresos para poder generar la operación las otras o crecer con rentabilidad. Entonces, decir de que vamos a llegar al tema de, ¿cómo lo decías?, de privatización como tal. Yo digo que UNE desde la concepción y se entregó el control mayoritario, ¿cierto? La prima de control ya dejó de ser pública, ya porque la está gestionando un privado como tal y nosotros somos actores, EPM es un actor, pues, de seguimiento y participación en la junta directiva, pero a mí no me da temor eso, el tema de la privatización como tal, a mí me da temor eso, que no cuidemos y no respetemos los intereses de la ciudad y que no respetemos el patrimonio público que es EPM en este momento. Y es un activo que en este momento se puede recuperar valor. En esa secuencia y de acuerdo a lo que usted ha dicho en estas últimas respuestas, hablándolo coloquialmente, se estaba manejando a pérdida, o bueno, sin manejar, porque tampoco había control de la empresa, porque el control lo tiene el privado o la multinacional, que en este caso es Millicom. O sea, no se manejaba la empresa y se estaba trabajando a pérdida. Es que yo digo que es eso, no se estaba controlando la empresa porque el control la tiene el otro por la prima de control que tiene. Adicional a eso, no genera ingresos, está generando pérdida y ya está generando patrimonio nuevamente negativos, entonces puede entrar en causas de disolución. Y no nos extrañemos de que dentro del transcurso de este año nos estén llamando de nuevo a capitalización, que eso es una cosa que van a ser recursos que van a dejar de ir al municipio, a la comunidad y que se van a tener que quedar en UNE invirtiéndolo para la sostenibilidad de la compañía. Es una compañía que está altamente endeudada, casi el 91% de endeudamiento financiero. Venga, le entendí bien. Digamos que este proceso de enajenación, venta, se demora un año y medio, un poco más, un poco menos. Si se necesita capitalizar este año, ¿tendrá que capitalizar EPM entonces? ¿Tendría? Yo creo que, a ver, dentro de las finanzas corporativas y el análisis que hemos hecho de las finanzas, como tú lo dices, Andrés, solo se dio, fue el Consejo va hasta donde vamos a autorizar para que inicie ese proceso. Y ese proceso tiene unas fases, pero esas fases pueden durar un año y medio, ¿cierto? Durante ese periodo la empresa tiene que continuar y no sabemos si va a tener la capacidad para tener más endeudamiento, es decir, salir al mercado a que le presten, ¿cierto? A conseguir recursos en entidades bancarias o sacar bonos o emitir bonos. Y un ejemplo, estamos hablando de finales del año pasado. Entonces, ya en abril de este año entraron 600.000 millones. Ya en abril de este año se emitieron unos bonos por 160.000 millones de pesos. Adicionales. Que eso no los puso pues ninguno de los... Pues, en términos no los puso ninguno, se los prestó el emisor, pues el que hizo la emisión de bonos, pues, pero el dinero tiene que salir de algún lugar. Entonces esos bonos se colocan en el mercado y hay inversionistas que compran. El 60% de esos bonos los compró Millicom.
Entonces miren de que no está tan apetecido el mercado de prestarle todavía a UNE sin querer generar, pues digamos, pánico económico ni nada de eso, porque los bancos hacen su análisis financieros, pero sí observamos de que hay restricciones muy grandes de efectivo y que muy seguramente vamos a necesitar otra capitalización o seguir con otra deuda si el mercado lo presta, los bancos lo prestan, o si se emiten bonos y ya miraremos quién compra esos bonos, pero es prácticamente deuda. Concejal, antes de que sigamos conversando con usted, lo invito para que revisemos algunas cifras y una línea de tiempo que nos dé contexto de cómo comenzó todo este proceso. Juan Guillermo San Martín. ¿Qué tal, Susana, televidentes? Concejal Juan Carlos, pues estamos hablando hoy de un presente, que es la venta de las acciones, más bien la aprobación de las acciones restantes de EPM en Tigo Une, pero por supuesto esto tiene un contexto, así que vámonos tiempo atrás para hablar desde la creación de Une y los diferentes procesos que se han dado para llegar hasta el punto actual. Vamos a ver entonces sobre el tema de la venta de acciones de EPM en Tigo Une, esta línea del tiempo. Comenzamos en el 2006. En el 2006, primero el Consejo aprueba la decisión de UNE, es decir, que se pueda dividir para que participen diferentes socios y que puedan tener un número particular de las acciones. También en ese mismo año, EPM separa las comunicaciones de la casa matriz, es decir, de su misionalidad principal, que en este caso son los servicios públicos. Pasamos al siguiente año, 2007, se integra UNE, Emtelco y Orbitel. Es la primera integración de diferentes empresas que prestan el servicio de telecomunicaciones en Medellín, Antioquia y en algunos lugares de Colombia. En el 2011, UNE compra parcialmente a Edatel, que era para entonces una de las empresas más importantes en telecomunicaciones, y años después termina comprándola en su totalidad. Sigamos con esta línea de tiempo, nos vamos al año 2012. Este año es clave porque hay una reestructuración de UNE para generar un mejor desempeño. Precisamente empezaba a generar pérdidas UNE y lo que hace EPM es sacar diferentes estrategias, 7 estrategias para intentar mejorar el negocio. Posteriormente, en ese mismo año, 2012, comienzan las negociaciones con Mili, con los primeros acercamientos con esta empresa sueca. Y también se contrata una banca de inversiones, que es lo que inclusive ahora también el gerente de EPM ha manifestado que se va a hacer, para valorizar en ese entonces cuánto costaban las acciones de UNE. En el 2013, después de que se contrata a esa firma, se establece entonces estas acciones en 1.4 billones de pesos. Un año después, cuando se lleva esta discusión al Consejo, se venden esas acciones por 1.4 billones de pesos, que es la cotización que se había hecho en la banca de inversiones, y queda, como ya lo explicaba el concejal, EPM con el 50% de las acciones, 50 más 1 siendo el socio mayoritario, pero queda Millicom con el 49,80% de las acciones, pero con la prima de control. En este caso, pues tiene la potestad para trabajar y para tomar decisiones en la empresa, pero el socio mayoritario es EPM. Y llegamos hasta el año 2024, nada más hace unas horas, la aprobación de esta venta de la enajenación de las acciones que restan en la empresa Tigo Une. Ahí estaban entonces algunas cifras. Juan Guillermo, muchas gracias. Veíamos, concejal, entonces, pues esta línea de tiempo muy valiosa para explicar este tema hoy. ¿Qué piensa usted entonces de este proceso y pues de una empresa que, como ahorita decía Andrés, que ha venido a pérdidas en los últimos años? No, yo creo de que hicimos un ejercicio juicioso, sensato, técnico, se analizaron con los expertos, hicimos las rondas completas de entendimiento de la compañía como tal y el modelo de negocio a futuro. Y uno entiende que hay compañías que hay que esperar para que generen sus rentabilidades y sus retornos a la inversión, pero también vemos en qué compañías no se puede hacer eso. Y yo creo que ya EPM cumplió el tiempo de alzarle la mano a la junta directiva y decirle, nosotros no vemos que este sea el mercado apropiado para manejar los recursos de EPM como tal, y lo podemos decir sinceramente. EPM no ve esto como un activo estratégico, lo que tiene que ver con telecomunicaciones en el momento. Y también los riesgos de gestionar empresas de telecomunicaciones cuando entramos en la libre competencia de oferta y demanda no son tarifas reguladas, ¿cierto?, como en servicios públicos domiciliarios, hablemoslo así. Entonces se generan muchos actores importantes como son la competencia, y eso lo define el precio. Entonces, unos costos bien altos de espectro, de operación, de activos fijos, de intangibles, y unas tarifas bien bajas porque te estás compitiendo. Y miren el caso cuando entró WOM, que entró quebrando precios, a todos les tocó bajar precios para poder competir con los clientes y que no se salieran clientes, y se bajaron sustancialmente los ingresos. Entonces, básicamente, yo creo de que, yo no quiero decir que el negocio sea malo,
puede ser de que tenga oportunidades de mejoras significativas, pero EPM no es el socio en este momento para estar en ese negocio. Yo creo que se necesita un socio que tenga más músculo financiero, que tenga la capacidad de esperar y arriesgar también mucho más y que le pueda generar retorno a futuro, pero este no es el caso en el momento y como se visualiza en el corto y mediano plazo como tal. De hecho, pues el riesgo de telecomunicaciones es mucho más alto que el riesgo que tiene la energía, el gas, el agua, entonces también eso hay que ponderarlo y balancearlo también. Y es mejor recuperar la inversión ahora, que estamos hablando que eso se demorará 2 años, 1 año y medio, que después tener que seguir capitalizando y tener que liquidar una compañía. Concejal, en esa línea de tiempo que nos presentaba Juan Guillermo San Martín, había un dato importante, lo que pasó hace 10 años, y la tasa, el valor que tuvieron esas acciones en su momento, 1.4 billones. Hoy, las acciones que tiene EPM en Tigo Une cuestan 1.6 billones de pesos. Usted ayer hizo en la exposición de su ponencia una proyección importante en cuanto a lo que puede pasar con el valor accionario que tiene EPM en Tigo Une. ¿Puede o no puede ser ese el valor? Incluso en el mercado esa acción se puede poner a valer más, ¿no? Sí, mira, pues eso, pues para decirles, ya hay una inversión registrada en libros que generó ya un detrimento, sí, eso se le llama un detrimento, un deterioro, perdón, sí, que ya bajó casi 1 billón de pesos porque en el 2022 está registrada creo que en 2.4, 2.5 billones, ya está en 1.3 billones, pero se sumó la capitalización de los 300.000 que le correspondió a EPM, entonces la acción está valorada en libros, en registros contables, en 1.6 billones de pesos. Eso ya lo deja uno, es más como información contable como tal, pero ya entran entonces las bancas de inversión a analizar, bueno, cuánto puede valer el valor, cuánto puede ser el valor de la participación que nosotros tenemos en el mercado. Y hay muchas formas de valorar una compañía, por los flujos de caja libre descontados, traído a valor presente, los múltiplos de EBITDA, por valores transaccionales o accionarios referentes o actuales, y con eso se puede traer pues como un valor más exacto como tal. Yo pues me tomé, como me gusta también lo que es banca de inversión, y me hice una valoración pero muy interna con mi equipo de trabajo, cuánto podía estar valiendo, cuánto podía generar la compañía, sin visualizar ingresos adicionales a futuro, sino con el histórico, calculando unos EBITDAs y los múltiplos de EBITDAs para identificar cuánto pudiese ser un valor. Y eso puede... Eso puede subir, yo creo que puede subir, y yo creo que son bases que se pueden tener. Es irresponsable en el momento de decir, vea, esto vale tanto, porque yo creo que las bancas de inversión hacen un trabajo muy bonito y muy técnico, donde hacen una depuración de cuáles son los activos estratégicos, no estratégicos, cuáles son las generaciones de ingresos, cuáles son los riesgos asociados al proyecto, el beta del proyecto como tal, cuál es el costo ponderado de capital, que es al costo de que se traen esos flujos futuros. Entonces son unas técnicas financieras muy interesantes que te pueden arrojar un valor base, y ya depende pues a los negociadores entrar pues digamos a sustentar esa cifra. Pero lo que sí es claro es que no pueden valer menos de 1.6 billones de pesos. Yo creo que eso se tiene que analizar muy bien, porque si se vende por menos de 1.6, estamos vendiendo por menos del valor en libros y generaría una pérdida patrimonial como tal, ¿no? Y podría generar un detrimento patrimonial. Yo no sé eso cómo se puede sustentar muy bien, porque para mí la acción o el precio de la compañía puede valer más según el EBITDA que está generando en el momento. Se tienen que hacer muchas eficiencias financieras, pero esperamos de que vaya a ser por mucho más de ese valor, y eso es lo que se le encomendó pues digamos a la Junta Directiva y al equipo de EPM para que puedan llevar a buen término. Y no sabemos si la negociación se vaya a dar o no. Simplemente nosotros llegamos hasta un punto que es el Consejo de Medellín aprobando la enajenación. Ya seguirían con los pasos siguientes. Concejal, bueno, usted ya nos ha explicado un poquito de esa valorización de las acciones. Vamos a ver qué piensa la gente en la calle, si están de acuerdo o no con la venta de estas acciones. Esto nos dijeron ustedes. Pues bueno, esa pregunta la sabrán pues los que están más involucrados, pero por ejemplo uno como ciudadano lo que ve es que si verdaderamente pues no le está generando utilidades, si hay una buena oferta, yo pienso que de que el negocio sea transparente, yo estoy de acuerdo. Claro que sí, sí, lógicamente todo lo que genere una pérdida para nosotros, ¿cómo no? Estoy de acuerdo con ello. No, no estaría de acuerdo, porque me imagino que es perder un porcentaje y una rentabilidad para el municipio. Realmente yo creo que lo importante es que
la decisión que se tome en el Consejo sea una decisión consciente y clara. Era un negocio que se debía venir en ese sentido y llega un momento en que hay que salir de lo que ya no es productivo. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Ahí estaba entonces la opinión de la gente, concejal, bueno, unos de acuerdo, otros no, otros que no están informados. Usted ya nos ha explicado pues por qué es conveniente vender. Cuéntenos por qué no se autorizó esta venta desde antes, por qué ahora, qué hay de diferente ahora. Yo creo que los números y las cifras no han cambiado en ningún sentido, entonces yo creo que las motivaciones deben ser las mismas. Desde el punto de vista y lo que observamos y las manifestaciones que se observaban en consejos pues, anteriores, básicamente era por la falta de confianza que se tenía con la administración anterior y fuera de eso no se tenía claro las destinaciones de estos recursos a que irían. Entonces creo que eso es uno de los objetivos que nosotros estamos realizando y es primero generar esa confianza y lo otro pues identificar muy bien a qué se iban a destinar esos recursos. Y eso hace parte del trabajo de ustedes los concejales, un control político. Si bien usted no estuvo en el cabildo, en la administración anterior, pues digamos que esas 5 negaciones que tuvo ese proyecto que presentó el anterior alcalde Daniel Quintero se debió a eso, al control político y a la desconfianza, como usted lo ha dicho, ¿no? Y eso me llama mucho la atención porque presentar 3 veces y después solicitar revisión para llegar a 5 veces y para solicitar la autorización de venta y que no se la dieron y que en este momento no esté de acuerdo con la venta. Entonces eso es lo que les llama mucho la atención a uno, pero a mí no me gusta quedarme mucho como en el pasado y hablar de eso, sino venga, como en el sector privado. Esto es rentable, no es rentable, esto tiene proyección a futuro, no tiene proyección a futuro, en qué vamos a invertir los recursos o en qué va a EPM a invertir los recursos, que eso no los vamos a controlar nosotros, sí les vamos a hacer el seguimiento, ya es destinación específica de EPM. Un punto importante es que estos recursos no van a entrar al distrito de Medellín, que no van a ser ejecutados dentro del plan de desarrollo, porque el plan de desarrollo de Medellín de los 4 años ya prácticamente está cubierto, ¿cierto? Entonces estos recursos van a llegar a EPM a cumplir unas misionalidades que la Junta Directiva está considerando y que nosotros pues ya conocemos también y que nos parece que es sensato, razonable, a pesar de que se pueden generar algunos ajustes en ellas, porque estamos ensillando sin todavía tener pues digamos el caballo, pero la verdad es que ir perfilándonos y orientándonos hacia lo que se quiere llegar. Hablemos precisamente de eso, concejal, la destinación de esos recursos. Entonces, ¿cuáles sí son esos activos estratégicos de EPM, esos proyectos y a dónde va a ir este dinero? A mí me llamó mucho la atención cuando me manifestaron cuáles eran los 4 puntos estratégicos que se iban a revisar como tal y hacia dónde se iban a orientar esos recursos y me llamaron la atención y también me pareció bueno. Pero no, o sea, lo primero es se va a trabajar en temas de conectividad que está orientado a la misionalidad de EPM, entonces se va a hacer una conectividad completa en toda la ciudad de Medellín a nivel de alcance de internet, colegios, parques, todo lo que tiene que ver en barrios, entonces vamos a tratar de hacer una conectividad grandísima, pues digamos, en todo lo que tiene que ver con internet, que está dentro de la misionalidad de EPM. Un punto importante de que hemos trabajado muy duro y que ha sido de gran sensibilidad para la alcaldía de Medellín es todo lo que tiene que ver con economía circular, lo del relleno sanitario y todo lo que tiene que ver con la estación de transferencias, de la disposición final de las basuras, porque los camiones de aquí se tienen que ir hasta a recorrer mucho trayecto y que tener una estación de transferencias para poder orientarlos y poder maximizar, pues digamos, los residuos sólidos en economía circular y generación de ingresos y también todo lo que tiene que ver el reciclaje y otros temas de economía circular como tal. Ya está todo lo que tiene que ver con las becas, que a nosotros también nos parece muy importante. Si bien no es un activo o un activo estratégico que lo podamos identificar, este valor vamos a hacer en esta compañía y esto va a rentar tanto, para nosotros es muy importante el tema de la formación y la educación. Y es un tema misional también porque es un tema de responsabilidad social empresarial que deben tener las compañías, entonces me parece muy importante también y creo que la Junta Directiva está siendo muy ambiciosa con 100.000 becas. Pero no son 100.000 becas universitarias, sino de corta duración para que permitan esa empleabilidad. Pero no solo es quedarnos en las becas, sino también que estas personas que estudian y se forman también puedan tener acceso de una vez a la vinculación laboral. Entonces hacer esa concatenación entre formación y laboral, ¿cierto? De una vez vinculación laboral, porque nosotros que tenemos es que cambiarles la calidad de vida de las personas de acá y una de ellas es con empleo y obviamente con la dinámica económica que tenemos. Y me faltaba una que es todo lo que tiene que ver con fondos de inversión, con startups o compañías que puedan generar
ingresos de economías o de energías renovables, o todo lo que se hablaba con las PCHs, las plantas, pues digamos, de generaciones eléctricas pequeñas que se puedan desarrollar, todo lo que tiene que ver también con CTI, con ciencia, tecnología e innovación, pero que se asocia directamente con temas de servicios públicos y aliado a EPM para generar proyectos. Yo lo hacía como un ejemplo muy importante, es como invertir en las divisiones menores de un equipo profesional. Y perdón si ya me voy al fútbol, que usted le apuesta a varios jugadores y con uno de ellos salva todo el proyecto deportivo de los que se invirtieron. Entonces, lo que queremos ahí es de que invirtamos en algunas compañías y algunos proyectos y que sabemos que algunos de ellos van a ser rentables y se seguirán capitalizando a futuro. Es decir, es invertir en la gente, en los empresarios. A largo plazo va a traer beneficios para la ciudad. Es invertir en la gente, en la comunidad, en el emprendimiento y en el desarrollo social, que es lo que queremos todos. Esto lo cambiamos es generando oportunidades y desarrollo y crecimiento económico para todos. Bueno, concejal, agradecerle muchísimo por estar hoy aquí con nosotros en Hablemos de. No, a ustedes de verdad, muchas gracias y bueno, un saludo pues muy especial a todos. Bueno, es momento para hacer una pausa, pero ya regresamos para seguir hablando de la venta de las acciones en Tigo. Ya volvemos. Hablemos de. Iniciamos este segundo bloque de Hablemos de, en esta conversación que hemos tenido a lo largo de esta noche sobre la venta de las acciones de EPM en Tigo Une, y es momento para el segundo invitado de la noche, el gerente general de Empresas Públicas de Medellín, John Maya. Gerente, muy buenas noches, bienvenido a Hablemos de. Bien, muchas gracias, muy complacido de estar aquí para que podamos hablar del tema de las acciones de UNE Tigo. Bueno, veníamos hablando con el concejal Juan Carlos de la Cuesta sobre todo ese análisis que se ha hecho en el último tiempo y esas pérdidas económicas que había generado la empresa UNE a Empresas Públicas de Medellín. ¿Por qué generaba pérdidas Tigo Une? A ver, ¿Por qué genera pérdidas mejor? Sí, sí. El mundo de las telecomunicaciones es un mundo, primero, muy competido. Segundo, es un mundo, una industria muy intensiva en capital. Tercero, es una industria que la tecnología cambia muy rápido comparada con nosotros, por ejemplo, con energía, con el mismo gas. Entonces, tú tienes, cada que cambia esa tecnología, tienes que invertir, porque lo que tenías atrás no te sirve. 4G no le sirve a 5G. Entonces, tenés que hacer unas inversiones muy grandes, muy rápido, lo que hace que estar inyectándole plata para la capitalización, y la capitalización es para conservar los clientes, no es para tener más clientes. De hecho, lo que planteamos y lo ponía ayer como ejemplo en el consejo, creo que a todos nosotros nos llega que cada semana, cada 15 días nos suena el teléfono y uno contesta, cámbiese al plan A, B, C o D, sí. Le bajamos las tarifas, le damos esta cobertura, le aumentamos la velocidad. Ese es el mundo de las telecomunicaciones, de una competencia absolutamente agresiva. Y para usted poderse sostener en esa industria, tiene que invertir plata. Entonces, cuando a nosotros como EPM, socios de UNE Tigo, nos dicen, vea señores, necesitamos plata para sostener la empresa, me dicen a mí como EPM, pero usted tiene que dejar de invertir en energía o en aguas o en gas. Entonces ahí es donde nos pone la disyuntiva y nos lleva a tomar la decisión, hombre, estas inversiones que no son estratégicas para EPM, para el grupo EPM, las telecomunicaciones no es estratégico, pues esos recursos los destinamos mejor a lo que realmente nosotros hacemos, que es energía, gas y aguas. Esa es la decisión y ese es el fondo porque se puso en venta y se pidió la autorización al Consejo de Medellín de enajenar esas acciones que tenemos en Tigo Une. Precisamente, gerente, lo invito a que revisemos algunas cifras de esas pérdidas históricas en los últimos años de Tigo Une. Juan Guillermo San Martín. Precisamente, Susana, si tomamos solamente los últimos 4 años, podemos tener un balance ya muy completo de por qué, como lo decía el gerente, no es rentable y no ha sido rentable la empresa Tigo Une. Veamos entonces los últimos 4 años. Año 2020, las pérdidas fueron de 212.500 millones de pesos.
2021, las pérdidas incrementaron casi en el doble, 572.000 millones de pesos. Para el año 2022, las pérdidas bajaron un poco, pero siguen siendo pérdidas, 473. Y para el año 2023, las pérdidas sí incrementaron bastante en 1.1 billón de pesos. Si sumamos esos últimos 4 años, darían 2,3 billones de pesos únicamente en pérdidas. Vamos a ver precisamente la otra cara de la moneda, que son las ganancias, pocas ganancias que ha generado este negocio para EPM. En 11 años solamente se obtuvo ganancias, 2013 y 2019. Recordemos la fusión entre UNE y Millicom fue en el año 2014, aprobación también del Consejo, y en el año 2019 solamente generó ganancias por 519 millones de pesos, lo que no alcanzaría casi que ni siquiera para pagar la nómina. Veamos entonces el comportamiento del último año. Los ingresos fueron de 1.3 billones de pesos, la utilidad bruta 1,5 billones de pesos, la pérdida neta 95.324 millones de pesos y los activos y los pasivos en una cifra bastante cercana. Los activos 10,29 billones de pesos y los pasivos 10,3 billones de pesos. Recordemos que en el año 2023, y este es un ejemplo de lo recurrente que ha tenido que ser EPM para poder darle liquidez a la empresa Tigo Une, y son las capitalizaciones. El último ejemplo de esa capitalización es la del año 2023, donde se tuvo que hacer una capitalización de 600.000 millones de pesos, como le explicaba el concejal. Una parte fueron recursos de EPM, recursos que hacen parte también del patrimonio público de la ciudad, y otros recursos fueron de la empresa Tigo Une. Es el balance que podemos dar, tan solo una muestra de lo que ha sido este negocio y las pérdidas que ha dejado para EPM y también para su socio, la Alcaldía de Medellín. Juan Guillermo, muchísimas gracias. Justo sobre esto que estaba hablando Juan Guillermo San Martín hace instantes, gerente, conversábamos también hace minutos con el concejal Juan Carlos de la Cuesta, y él nos ponía sobre aviso algo, y es que bueno, la venta, la enajenación puede tardar entre 1 año y 1 año y medio. Mientras eso pasa, ¿qué va a pasar? ¿EPM va a tener que volver a capitalizar este año? ¿Se corre ese riesgo? Sí, se corre ese riesgo hasta que nosotros no salgamos de las acciones que tenemos que ser, entre comillas, solidarios con la realidad financiera de la organización. Nosotros, y como decía San Martín, el año pasado, a finales del 23, se hizo una capitalización por 600.000 millones de pesos, de los cuales 300.000 millones fueron de EPM. Eso hizo que ese valor de la empresa, que es otro tema, el deterioro que se presentó en la organización, que fue de 1 billón de pesos, deterioro, menor valor de la empresa, cuando la empresa estaba valorada en el 2022 en 2.3 billones de pesos, hubo un deterioro de 1 billón de pesos, menor valor de la empresa. Entonces ese 2.3 le restamos 1 billón, nos queda en 1.3 el valor de la empresa. Y nosotros capitalizamos, le metimos 300.000 millones de pesos, entonces el valor de la empresa hoy es de 1.6 billones de pesos. Ese es el valor en libros. Entonces, en términos financieros, una cosa es las pérdidas del giro del negocio. Un negocio ganás o perdés. En este caso, como lo presentaban, desde el 2020 tiene unas pérdidas acumuladas de 2.3 billones de pesos. Y otra cosa muy distinta es el deterioro que sufrió la empresa, un menor valor de la empresa, y adicionalmente hubo que capitalizar. Entonces, en ese juego financiero, llamémoslo así, es el riesgo que corren empresas, y por eso tomamos la decisión. Hombre, mire, este negocio es para grandes jugadores a nivel mundial, jugadores que tienen un horizonte de 15 o 20 años, que ellos se pueden dar, y lo planteo así, el lujo de esperar esos años para tener ganancias. Son empresas como Claro, como Millicom, como One a nivel mundial, aunque One en Colombia se quebró, sí. Y es igual que nos arrastró a todos los operadores para bajar los precios con esos planes que lo llaman a uno, y recuperar esos ya es muy difícil. Entonces, como te digo, es un negocio, es una industria de las telecomunicaciones que es muy complicado para nosotros, que no tenemos todo el conocimiento de ellos. Es como la gente que se dedica a alquilar apartamentos. Hombre, pero si el margen es muy chiquito, pero ellos saben los secretos de eso. Trabajan en volumen, se ganan los descuentos por A, por B o por C.
ellos conocen el negocio. Nosotros en el negocio de las telecomunicaciones no somos expertos, no tenemos todas esas habilidades que pueda tener un jugador de estas categorías. Caso contrario, si nos ponen a generación de energía o nos ponen a distribución de agua, nos ponen a gas, ahí es otro cuento. Pero en comunicaciones no tenemos esa experticia tan avesada como lo debe tener un jugador de estas condiciones. Pero a esta altura, en este momento, ¿siguen las pérdidas? Sí, claro. Este año se han registrado, el valor patrimonial era de 358 mil millones de pesos a final del 93. Y en junio del 24 estaba en 232 mil millones por esos lados. Ya hay una pérdida, llamémosla así, de patrimonio de 100 mil millones de pesos. Y la tendencia es, y con el agravante, si uno llega a un patrimonio negativo, eso implica la liquidación de la empresa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a capitalizar. Ese es el juego de los negocios de telecomunicaciones, como le digo. Y hay grandes jugadores, claro, pues Slim se hizo el tipo más rico del mundo con telecomunicaciones, pero ese es un mundo de la agresividad que ellos manejan, que nosotros no estamos para eso. Digo, Millicom a nivel mundial es un jugador de grandes ligas, eso se pueden enfrentar. Pues nosotros estamos ahí como unos invitados de piedra. Tenemos el 50 más una acción, pero no controlamos la empresa. Entonces todas las decisiones las toma el socio. En términos de estrategia, en términos de eso, no tenemos ese conocimiento para plantear qué es un plan de estos, para rebajar, para poder conservar los clientes, ni para tener más clientes. Entonces, son unas condiciones complejas desde el punto de vista de este mundo de las telecomunicaciones. Gerente, bueno, un negocio a pérdidas, por lo menos para ustedes, a lo largo de los años. Ayer, pues vimos lo que sucedió en el Consejo de Medellín y usted explicaba que era el primer paso, o sea, de este proceso que apenas va a comenzar. ¿Está usted optimista frente a lo que va a pasar con esas acciones? Pues sí, y estamos optimistas por lo siguiente. El socio Millicom ya está haciendo unas negociaciones, transacciones en Europa con Movistar para comprarle sus acciones, o sea, para ser más fuerte. Y también tiene en la perspectiva Colombia de comprar a otros socios, a nosotros y puede a otros socios que tiene como Movistar en Colombia, que le puedan vender las acciones. Entonces, lo que él ha demostrado es que tiene apetito por ser muy robusto aquí en Colombia, ser un gran competidor de Claro, que se enfrenten ya dos grandes ligas, y eso lo haces capitalizando o cogiendo todas esas acciones de las otras empresas para quedar él solo. ¿Cuál es el paso a paso, gerente? Es decir, listo, ya se aprobó la enajenación. ¿Qué tiene que pasar ya, por ejemplo, para que Millicom las compre? Porque entiendo que primero la oferta es para otros públicos, sí. Luego ahí sí entraría Millicom a entrar a negociar en caso Son tres pasos importantes después de la decisión de ayer del Consejo. Lo primero es que tiene que ir a firma del alcalde. Hasta que el alcalde no firme, eso no queda en firme. El segundo paso en términos ya de negocio es que tenemos que hacer una valoración ya sí de la acción, cuánto está valiendo la acción. Y en esa valoración a nosotros nos dan un rango. Vea, hombre, la acción de un Tigo está entre este rango de tantos pesos y tantos pesos. Ya es la junta directiva de EPM la que define, hombre, nos vamos por este numerito. Ese va a ser el valor de nuestra acción. Y ya con eso, siguiendo todos los pasos establecidos en la ley 226 del 95, primera opción hay que ofrecerle al sector solidario, al sector especial, esos sindicatos, asociaciones. Tal. Si no se vende ahí, entra al público en general. Yo puedo comprar o puede comprar. Si eso no se vende, hay una preferencia ya para el socio. Hombre, tiene una preferencia de decir, hombre, yo estoy interesado en comprar esas acciones. Y si en ese tercer paso no se cumple, ya los dos, tanto Millicom como nosotros, por la cláusula de preferencia del patrimonio, nos vamos juntos a venderle al mercado, pero los dos tenemos que vender. Entonces, esos serían los 4 pasos para poder hacer esta venta o esta enajenación de las acciones. ¿Qué creemos nosotros? Pues Millicom ya ha expresado su apetito por estas acciones. Creemos que ya uno de esos pasos se puede eliminar, porque si hacemos una negociación, pues él compraría ya directamente con esa preferencia que tiene como socio de un Millicom.
Gerente, el concejal nos explicaba ahorita un poco de la destinación de los recursos por la venta de esas acciones. Nosotros nos dimos a la tarea de preguntarle a la gente si están de acuerdo o no con esta destinación. Ya volvemos con usted para que nos explique un poco más, pero esto es lo que dijo la gente. Yo creo que son buenos temas, yo creo que hay que trabajarle a temas de medio ambiente, a temas de avance tecnológico y bueno, siempre y cuando se inviertan correctamente y eso le permita avanzar a la ciudad, pues está bien. Bueno, esos dineros son recursos del municipio en un momento dado, deben tener la mejor dedicación posible, la mejor destinación. Si se destinan a planes de carácter social, serían mucho más beneficiosos. Me parece espectacular. Así debería de ser todos los gobiernos. Pensar primero en la gente. Pues me imagino que es una venta grande, ¿cierto? Debe tener mucha más capacidad que solo eso. Obviamente esos puntos importantísimos, sobre todo en el tema de basuras. Medellín pues está al borde pues, de una crisis. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Ahí veíamos entonces la respuesta de la gente, gerente, pensar primero en la gente, el tema de basuras es importante para los ciudadanos en Medellín. ¿Qué opina usted de estas respuestas de los ciudadanos? Con mucho agrado, porque se ve que la propuesta que nosotros estamos haciendo, que es genuina, es para la gente. Nosotros estos recursos no los vamos a utilizar para tapar huecos en EPM, con desfinanciación, con proyectos. No, estos recursos, y el alcalde ha sido muy vehemente desde el principio, es utilicémoslos para la gente, para que realmente de estos recursos que son importantes, la gente se pueda beneficiar de ellos. Y entonces ahí estamos hablando de las becas. Ahorita le contaba a uno de sus colegas algo que me pasó que me llenó de mucha emoción. Hace poco me pidió cita una multinacional, a EPM, que quería ir a presentar, pues aunque lo conocíamos, pero entonces vino el CEO, el gerente, pues, o el gran jefe de toda Latinoamérica, vino el jefe de Colombia y con ellos llegó una niña, pues una mujer, una niña con ellos. Y hicimos la presentación, hablamos y todas las cosas y al terminar la reunión se me acercó esta niña y me dijo, gerente, muchas gracias. Y yo le dije, muchas gracias, ¿por qué? Pues fue una reunión. Pues no, antes gracias a ustedes porque vinieron, pues cualquier cosa era. Me dijo, no, es que yo me eduqué con las becas de EPM. Yo dije, ¿cómo? Me dijo, sí, yo soy de la Comuna 13. Yo me eduqué con las becas de EPM y hoy soy el asistente del manager, del gerente a nivel de Latinoamérica. Eso le paga a uno lo que sea. O sea, si uno se ubica una niña con todas sus inteligencias, con sus capacidades, ¿hasta qué punto, si no se le da esta oportunidad, se hubiera llegado a donde está hoy? Se conoce el mundo, está con el jefe pues, de jefes. Pues eso es satisfactorio, eso es lo que queremos, que realmente esto sea una oportunidad para los jóvenes, para que puedan educarse, para que tengan unos trabajos de mejor remuneración por sus condiciones. Entonces es una parte muy importante de los cuales vamos a dedicar estos recursos. Con la valorización de los residuos sólidos, nosotros hoy lo plantaban ahí, la persona que entrevistaron, estamos en una situación muy compleja en Medellín con el relleno sanitario. Tuvimos que declarar hace muy poco esa contingencia sanitaria por lo que pasó con el vaso Altair. Nosotros ya definimos como EPM qué tecnología vamos a utilizar para el tratamiento de esos residuos sólidos. Eso nos lleva a que Medellín ya salga de estar utilizando rellenos sanitarios y entremos ya a una era, pues no es la primera porque en el mundo ahí está muy desarrollado, pero sí somos los pioneros en Colombia de tener esa tecnología. Y hay una economía circular muy importante a través de lo que se genera con estos residuos sólidos. Se genera biomasa, metano, y ese metano lo limpiamos y lo podemos inyectar a la red, o sea, un gas que estamos con deficiencias de gas. Ese gas también lo podemos utilizar para mover unas turbinas en generación, en energía verde, y esa energía verde la podemos utilizar en producción de hidrógeno verde, y que si nosotros como EPM logramos exportar en el 2030 el 0.7, ni siquiera el 1%, el 0.7 de las necesidades del mundo en hidrógeno en el 2030, nosotros como EPM triplicamos, duplicamos los ingresos que tiene hoy EPM. Entonces mire que son una cadena de esa economía circular que alrededor de esto podemos hacerlo muy potente y que es beneficioso
contrario, déjenme lo llaman así, pues con una empresa o con una situación de las telecomunicaciones que es mucho más riesgo. Parte la vamos a utilizar en la conectividad. Nosotros como EPM tenemos un sistema muy fuerte, muy robusto en fibra óptica. Llegamos a todas las subestaciones, esas subestaciones están interconectadas por líneas de transmisión, llevamos OPGW a las subestaciones de los pueblos, el OPGW del interior tiene fibra óptica, entonces tenemos una conectividad muy grande. Nosotros no somos comercializadores, no vamos a ser comercializadores pues, de telecomunicaciones como el Estico, Claro, no, a nosotros no nos interesa. Lo que vamos a hacer nosotros es adecuar toda esa autopista de la comunicación y llegamos hasta un punto y de ahí para adentro, la última milla que llamamos, ya serán las comunidades y se asocian, será un comercializador de estos que le llega pues a los hogares. Lo importante de esto es que estas zonas que están más alejadas, que ningún comercializador llega porque no le es rentable, con el sistema que nosotros tenemos podemos llegar allá. Entonces esa es plata que vamos a destinar también para adecuar esas autopistas. Y el otro tema que también es muy importante para los jóvenes es un fondo de innovación, ciencia y tecnología. Nosotros, unidos con Ruta N, tenemos una posibilidad de desarrollar muchos proyectos. Nosotros ya vimos una experiencia muy favorable, una experiencia también muy positiva. Nosotros estamos liquidando hoy en EPM un fondo que llamaba el Fondo 1. El Fondo 1 es que pusimos unos recursos, 130.000 millones de pesos, y con esos recursos los jóvenes que tenían empresitas, emprendedoras, llegan a ese fondo y nosotros con ese capital le ayudamos a desarrollar, a que crezcan sus empresas. Hoy tenemos de ese primer fondo 4 empresas exitosísimas. Una de ellas, y lo voy a decir, Ergo. Ergo es una empresa que instala paneles solares en los techos, que tiene pequeñas granjas de energía solar. Eso ha crecido tanto que hoy EPM, con esa alianza que tenemos con ellos, seamos desde el punto de vista de energía solar en techos, los primeros o los segundos en Colombia. Tenemos más de 40 megavatios instalados. Entonces surgió de ese semillero. Entonces lo que queremos hacer es eso también con tecnología y con toda esta innovación. Esos fondos es también darle oportunidad a estos muchachos, a estos jóvenes emprendedores de hacer empresas y se puedan desarrollar. Entonces, eso es lo que queremos destinar y por eso tiene esa destinación específica. Ahí usted nos resumió los 4 pilares en los cuales se invertiría ese dinero si es que hay venta de las acciones entonces de EPM en Tigo 1. Y nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos con la parte final de este Hablemos de. Hablemos de. En Hablemos de, estamos con el gerente general de EPM, John Maya. Antes de finalizar, gerente, cuéntenos un poco entonces de ese proceso que se viene para determinar el valor de las acciones que van a vender. Bueno, muy importante. Después de la aprobación del Consejo, sigue la firma del alcalde. Y ya después de la firma del alcalde habrá una banca de inversión que valora el valor de la acción hoy en el mercado. Y con ese valor, pues es el rango que hablábamos anteriormente que nos da de cuánto puede estar la acción y ese valor específico ya lo determina la Junta de EPM. Ese es el proceso que sigue en términos de la valoración de la acción de Tigo UNE. ¿Ese valor podría ser incluso mayor al que hay en este momento? Pues eso esperamos. O sea, ya las condiciones de mercado varían y como le digo, cuando hay un jugador de grandes ligas que está interesado en esas acciones, eso es favorable para esa valorización que pueda tener la acción. ¿Cuánto puede demorar ese estudio, gerente? El estudio puede demorar unos 4 o 5 meses como estudio. Ya, como digo, todo el proceso surtiendo esa ley 226 se puede demorar del año a año y medio. Bueno, gerente, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por explicarnos un poco de este tema que es tan importante para la ciudad y pues por acompañarnos hoy aquí en Hablemos de. A usted, Susana, muchas gracias por la invitación. Gerente Susana, muchísimas gracias. A ustedes también, muchísimas gracias por habernos prestado su atención. Los esperamos dentro de 8 días con otro tema de conversación importante, álgido en la ciudad, en el Valle de Aburrá, en el país y en el mundo. Seguiremos hablando de. Hasta entonces, feliz noche.
En Noticias Telemedellín, hablemos de...